Entramos en profundidad en esta cuestión con el historiador y periodista José Javier Esparza. José Javier, muy buenas noches. Muy buenas noches, Alba. ¿Realmente las mujeres están especialmente amenazadas en España? Vamos a ver, las mujeres, como los niños o los ancianos, por puras razones anatómicas, están más expuestos a sufrir la violencia ajena que los varones adultos. Esto es una cuestión puramente, si quieres, zoológica. En ese sentido, pues tiene cierta lógica que la legislación se preocupe particularmente por proteger a los más débiles. Hasta ahí bien. El problema es que uno lee hoy los periódicos en España y da la impresión de que toda mujer que camina por la calle en nuestro país es en sí misma objeto de amenaza por parte de todos los varones que la circundan, y eso evidentemente no es cierto. No hay ni un solo dato objetivo que diga que las mujeres en España están especialmente amenazadas, desde luego no más que en otros países. ¿Es necesaria la ley de violencia de género? Vamos a ver, lo que es necesario, sin ninguna duda, es una ley que proteja a las víctimas de la violencia. Así que, en ese sentido, una ley de violencia de género, así llamada, podría ser necesaria. El problema es que ves las cifras y constatas que la ley de violencia de género no ha servido para nada. Las cifras de mujeres víctimas de violencia por parte de hombres son prácticamente las mismas todos los años. Y aún más, la cifra también de la incidencia con la que este tipo de crímenes se dan entre población extranjera también es la misma año tras año. Y los datos del Observatorio de Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial no me dejarán mentir, están ahí reflejados. La ley de violencia de género seguramente sería necesaria si funcionara, pero es que no funciona, por tanto lo lógico sería cambiarla. Son los datos. ¿Por qué la izquierda y buena parte de la derecha insiste en que hay que mantener esa ley sí o sí? Pues por razones fundamentalmente ideológicas, porque lo que les preocupa no es tanto solucionar un problema objetivo que existe, un problema material, físico, real, como recuperar ese problema para sacarle partido ideológico. Y así hemos visto a la izquierda en los últimos años reconvertir el viejo dogma de la lucha de clases, ya arrumbado por la marcha de la historia, aunque parece que hoy volvería a nacer, pero bueno, esto es otra cuestión, sustituirlo, digo, por otro género de luchas, pues entre padres e hijos, entre hombres y mujeres, e incluso entre el hombre y la naturaleza. Al final de lo que se trata es de uniformizar a la sociedad conforme a un criterio ideológico determinado. Y por cierto, desde mi punto de vista, es un planteamiento bastante nocivo, cuando no criminal, porque cuando el resultado, digo criminal, porque cuando el resultado en la práctica es que la violencia no cesa y los crímenes siguen siendo los mismos, en fin, alguien debería hacerse una reflexión. Sustituir un problema real por un problema ideológico es no solucionar jamás ese problema real. Por tanto, quienes lo mantienen son perfectamente responsables desde el punto de vista político y jurídico. ¿Cómo se está gestionando este asunto en otros países de nuestro entorno cultural? ¿Hay el mismo problema? Es muy interesante porque uno mira alrededor en Europa Occidental y todo es exactamente igual. Es decir, tenemos el mismo zafarrancho mediático en torno a la violencia machista, las mismas denuncias, el mismo género de feminismo, etcétera, ¿no? Esto incide en la cuestión de que estamos efectivamente ante un problema ideológico, no tanto ante un problema sociológico. Si el problema sociológico existe, y no hay que quitarle importancia en absoluto, lo que está claro es que el enfoque ideológico en España, como en otros lugares, no sirve para arreglarlo, al contrario, sirve para poner en escena una división social más que en la práctica, como tal división social, no existe. Y oponerse a estas políticas no es tanto como alabar la discriminación de las mujeres. Vamos a ver, el feminismo, como lo concebíamos hasta hace 10, 15 años, me parece que ha sido una gran cosa. Creo que objetivamente en las sociedades contemporáneas es inimaginable que una mujer no tenga los mismos derechos que un hombre y que los poderes públicos hagan lo que esté en su mano para conseguir que esa igualdad de derechos sea real. Pues faltaría más. El problema es que, una vez más, este tipo de legislaciones no están apuntando a eso. Y por el camino el feminismo se ha ido transformando de ser una reivindicación legítima y justa y lógica como era, a devenir en una especie de supremacismo perfectamente absurdo, delirante desde todos los puntos de vista y que está provocando una auténtica división social. Creo que en ese sentido las mujeres dispuestas y los hombres dispuestos a levantar la bandera del feminismo
deberían hacer una reflexión. La igualdad de derechos es irrenunciable entre hombres y mujeres, faltaría más. Cuando eso lo conviertes en el supremacismo que estamos viendo hoy, que lleva, por ejemplo, a una ministra a decir que a la mujer va a decir la verdad sí o sí en cualquier caso, en fin, cuando entramos ya en esa lógica delirante de irracionalidad absoluta, me parece que salimos perjudicados todos, mujeres y hombres. José Javier, gracias y muy buenas noches. Gracias, muy buenas noches.